es colocar un objeto virtual dentro de esta marcha de rayos, ¿sí? La clase pasada hicimos lente positiva, lente negativa, con un objeto real y encontrábamos la imagen, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo. Una cosa que es fundamental, que no sé si se las dije la clase pasada, es que siempre vamos a encontrar la imagen a partir de un objeto, ¿sí? Nunca de la imagen vamos a sacar el objeto. Se podría, pero es como más complicado. Siempre vamos a sacar, a partir de un objeto, que ese objeto puede ser real o virtual, la formación de la imagen a través de ese elemento óptico, que en este caso son lentes delgadas. Vimos cómo era la marcha de rayos en una lente convergente y en una lente divergente, en una lente positiva y en una negativa, con objetos reales. Vamos a ver lo mismo con objetos virtuales, ¿sí? Obviamente, en el caso de los objetos virtuales, no es algo que suceda en un anteojo, digamos, sí en oftálmica, en óptica oftálmica, pero no en los anteojos que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Lo primero que vamos a hacer entonces, como siempre, y lo voy a ir repitiendo, es marcar lo que es el eje principal. Así ustedes se van acostumbrando también, ¿sí? Marcamos eje principal, colocamos el eje principal. Lo otro que vamos a determinar es la lente, ¿sí? Que vamos a arrancar con una lente positiva. Recuerden que tenemos que hacer hoy, bueno, también la flecha que indica que nuestra lente es positiva, ¿sí? Vamos a marcar el vértice. Les pongo acá el signo positivo para que sepan que esta es una lente positiva, ¿sí? Lo otro que vamos a hacer es marcar los focos. Recuerden que ustedes esto con la hoja milimetrada lo pueden hacer mucho mejor que yo. Si la lente era positiva, entonces el foco, ¿dónde iba a estar? ¿A la izquierda o a la derecha? El foco es negativo. El foco es negativo, exactamente. Acá tenemos el foco imagen. El foco, perdón, y acá tendríamos el foco imagen de la lente, ¿sí? Eso es lo primero que nosotros tenemos que marcar cada vez que empezamos a hacer una gráfica, y lo otro que vamos a hacer es ubicar este objeto virtual en alguna parte del eje principal. Cuando hablábamos la clase pasada de objetos reales, habíamos dicho que los objetos reales siempre estaban hechos o formados, si se quiere, por rayos incidentes, ¿sí? Los objetos virtuales tienen la característica de estar formados por prolongación de rayos incidentes. Motivo por el cual, si nosotros sabemos que en el gráfico de este lado están los rayos incidentes y de este otro lado están los rayos refractados, cuando nosotros vamos a hacer un objeto virtual, no lo vamos a poder poner nunca de este lado, sino de este, porque la prolongación de los rayos incidentes que están acá, obviamente deberían llegar acá, ¿sí? Entonces, vamos a colocar un objeto virtual que va a estar más o menos por acá. Vamos a hacerlo un poco grande, pero bueno. Bien, este es un objeto virtual, ¿sí? Por lo tanto, va a estar formado por prolongación de rayos refractados. Ahora bien, los haces de luz van a provenir siempre de izquierda a derecha y desde ya que vienen desde el infinito. Entonces, vamos a empezar a graficar los tres rayos que nosotros conocemos. ¿Por cuál quieren empezar? Lenny, ¿cuál de los tres rayos querés que grafique primero? Por el eje principal. ¿Por el vértice? El que pasa por el vértice. Ok, yo tengo que hacer un haz de luz que incida de izquierda a derecha, que pase por el centro óptico de la lente y que llegue hasta el objeto virtual, ¿sí?
Yo lo voy a dibujar en este caso al revés para que me salga bien, pero... Ay, espera. Pero ustedes lo pueden hacer de cualquier lado, ¿sí? Justamente este haz de luz que nosotros estamos dibujando es el que no se desvía, motivo por el cual no tendríamos que hacer ningún tipo de prolongación, ¿sí? Recuerden que siempre tenemos que generar las flechas, no dejar la línea sola, porque si no, no son rayos, son rayas. Bien. Primero, ahora, Norman, ¿cuál sería el otro rayo de luz o el segundo rayo de luz que te gustaría que dibuje? La del foco. No, decime la frasecita completa, ¿cómo es? ¿Incide con dirección al foco o incide con dirección a... ¿Cómo sería? La de la parte izquierda sería la foco. Hay 3 rayos. De los 3, dibujamos el que incide con dirección al centro óptico de la lente y no se desvía. ¿Cuál de los otros 2 te gustaría que yo dibuje ahora? No, todavía no sé los nombres, profe, dicen, pero sería la que está apuntando la F, ¿no? La parte de acá. ¿El que incide con dirección al foco? Sí. Ok, vamos a hacer el que incide con dirección al foco. ¿Y cómo se refracta? Si no saben los rayos, no van a poder hacer nunca la marcha de rayos. A ver, América. El que incide con dirección al foco, ¿cómo se refracta? El que va al foco objeto se desvía paralelo al eje principal. Perfecto. Entonces, vamos a hacer el haz de luz que incide con dirección al foco objeto y se refracta paralelo al eje principal. Recuerden, haz de luz incidente, la prolongación de ese haz de luz incidente tiene que llegar a nuestro objeto virtual. El objeto virtual lo tenemos acá, ¿sí? Entonces, tiene que ser un haz de luz que incida... perdón. Acá. Tiene que ser un haz de luz que incida con dirección... Yo voy a calcular más o menos... Esperen que para calcular al revés es más difícil. De la imagen primero, profe. No hay imagen acá. Esto es un objeto. Pero del objeto al otro lado, ¿acaso no se puede? Pero lo que pasa es que me va a quedar punteado acá, ¿ven? El foco. Lo tengo que borrar porque ahí es prolongación. Ese es el problema. Bueno, ustedes lo hagan bien, pero más o menos sería por aquí. Me va a quedar medio chueco, pero no importa, ustedes háganlo bien con la regla, ¿sí? Porque ustedes lo pueden hacer. Si yo lo hago con la computadora al revés, me queda del lado donde tiene que ir. Esto, que es la línea punteada, me queda completa. ¿Sí? Recuerden que las prolongaciones las hacemos siempre con líneas de punto, no con rayo completo. Bueno, acá lo estoy doblando como a mi gusto, o a ustedes les debería quedar bien paralelito acá, ¿no? Bien delimitado. Este haz de luz entonces, que está incidiendo con dirección al foco principal, se va a refractar paralelo al eje principal, ¿sí? O sea que de acá va a salir refractado paralelo al eje principal. Y obviamente también tengo que generar la flecha de este lado, ¿sí? Indicando la dirección de la luz. Bien, ¿cuál es entonces el otro haz de luz que me falta? José Carlos.
La que va al foco de imagen, licenciado. El que se refracta con dirección al foco de imagen. Perfecto. ¿Cómo incide el que se refracta con dirección al foco de imagen? No le sé, no sé cómo decirle. Bien. Vuelvo a lo mismo. Repasen cómo son. El que se refracta con dirección al foco de imagen es que el que incide paralelo al eje principal. ¿Sí? El haz de luz que incide paralelo al eje principal se refracta con dirección al foco de imagen. Bueno, ahí no se me van a juntar, pero a ustedes se les debería estar juntando en algún lado. ¿Sí? Esta prolongación de acá del haz de luz incidente es el que estaría llegando a el objeto, ¿sí? Bien, si ustedes se fijan, tengo de este lado 3 haces de luz, 1, 2, 3. El que se incide con dirección el que incide paralelo al eje principal y se refracta con dirección al foco imagen, el que incide con dirección al foco y se refracta paralelo al eje principal, y el que incide hacia el vértice o centro óptico de la lente y no se desvía, ¿sí? 3 haces de luz incidentes, 3 rayos o 3 haces de luz refractados. Por ese lado el gráfico está bien. Esto es un objeto virtual. ¿Por qué es virtual? Porque está formado por la prolongación de los rayos incidentes. Prolongo este rayo incidente, prolongo este rayo incidente y este otro que no se prolonga porque no se desvía. Formado por la prolongación de los 3 rayos incidentes. Ahora bien, ¿dónde está la imagen? La imagen está, si yo hubiera dibujado esto bien, a ustedes les debería haber quedado la imagen más o menos por acá. ¿Ok? En la intersección de los 3 rayos refractados. Recuerden que las imágenes siempre son formadas por rayos refractados o prolongación de rayos refractados, ¿sí? Acá a mí no se me unieron perfecto, pero bueno, porque el rojo no quedó perfecto, ¿sí? En ese lugar está la imagen. Ahora bien, tenemos que ver cuáles son las características de esta imagen. La pregunta es, ¿la imagen es real o virtual? Virtual. Virtual. ¿Por qué es virtual? Es real. Es real. Está hecho con rayos prolongados. La imagen es virtual porque está creada con rayos prolongados. Susan, ¿cuáles son los rayos prolongados por lo que está creado? Los del lado derecho. Los del lado derecho no son rayos prolongados. Los únicos rayos prolongados son los que están con línea de punto. Son rayos incidentes. Con rayos refractados. Bien, Milena, está formada por rayos refractados. Si está formada por rayos refractados, entonces, ¿real o virtual? Real. Real. Perfecto, ¿sí? Esto es una imagen real. Está formada por rayos refractados, no está formada por ninguna prolongación. Lo que está formado por prolongación es el objeto, no la imagen. Seguimos, Milena. ¿Es mayor o menor? ¿O igual? Es menor. Bien. ¿Y qué otro dato nos faltaría? Es derecha. Exacto, es derecha, porque está en la misma posición que el objeto. ¿Sí? Imagen real, menor y derecha. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a borrar esto. Oh, voy a borrar todo más fácil. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con una lente divergente, ¿sí? Eje principal.
con las flechas que le corresponden y el nombre que le corresponde. Vamos a dibujar la lente en un solo plano, perpendicular al eje, y vamos a dibujarle las flechas para determinar que esto es una lente negativa. En este caso, la flecha va al revés. Vamos a marcar el centro óptico de la lente y vamos a colocar los datos, ¿sí? Acá arriba ponemos el signo negativo como para certificar que esta lente es negativa. Lo otro que tenemos que hacer ahora es colocar los dos focos, ¿sí? Recuerden que los focos en las... Los focos en las lentes delgadas son equidistantes entre sí. Yo lo hago a ojo, ustedes lo hacen marcándolo con la regla, ¿sí? Tenemos que ponerle los nombres. Esto es una lente negativa, entonces, ¿dónde está el foco de la lente? El foco Acá. es positivo. Al lado derecho. El foco es positivo, está acá. Muy bien. Por lo tanto, acá vamos a tener el foco imagen. Listo, ahí tenemos todo. Foco, foco imagen, vértice, centro óptico de la lente, el eje principal, la lente indicando si es negativa o positiva. Vamos a colocar nuevamente el objeto, y como dijimos que íbamos a trabajar con objetos virtuales, lo vamos a poner de vuelta de este lado, porque tiene que formarse con prolongación de rayos incidentes. Profe, Entonces, disculpe, ¿sí? cuando la lente es positiva, el foco va automáticamente al lado izquierdo, ¿no ves? Es negativo, ¿cierto? Sí, exacto. ¿Y en el lado derecho qué va? ¿Foco imagen? Ujú, Ah, ya. Es al revés lo que estamos haciendo ahorita. exacto. Siempre tenés de un lado el foco objeto y del otro el foco imagen. Y uno seguía de acuerdo a la lente, ¿no? Exactamente, de acuerdo a si la lente es convergente o divergente. Ah, ya, ya. Gracias. Bien, objeto virtual. ¿Sí? Vamos a hacer los 3 rayos. Vamos a arrancar por el que a todos les resulta más fácil, y a mí en este momento con la computadora también. El que incide con dirección al vértice de... Perdón, vamos a cambiarle de color. El que incide con dirección al vértice de la lente y no se desvía. Y marcamos las flechas que indican la dirección y la trayectoria de la luz. ¿Sí? Vamos a hacer el otro. ¿Cuál es el otro? El que incide Al eje principal. sí, paralelo al eje principal, recuerden eso, ¿sí? Vamos a hacer el que incide Paralelo al eje principal y se refracta al foco imagen. y se refracta con dirección a... Esto me quedó medio chueco, esperen. Ahí estaría como un poco más paralelo, me parece. Ok. Vuelvo a lo mismo, ustedes con regla, hoja milimetrada, lo van a hacer mucho mejor que yo, ¿sí? Incide con dirección, incide paralelo al eje principal y se refracta con dirección al Foco. Foco imagen. Foco imagen. foco imagen, perfecto. Entonces, se tiene que refractar con dirección al foco imagen. Ay, me equivoqué de color. Vamos a cambiar de color, vamos a poner este azul, ahí va. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a suponer que yo esto lo estoy haciendo con una regla, que ustedes sabrán que no.
Bueno, más o menos. Se estaría refractando algo así. ¿Sí? Estas líneas de punto, perdón, están hechas en azul, deben estar en rojo. Ahora, ¿cuál es el otro rayo que me falta? Foco. Bien, el que incide con dirección al foco. El que incide con dirección al foco, ¿cómo se refracta? Al Paralelo objeto. al eje principal. Bien, algo que me faltó y tenemos que aclarar. Este era un objeto virtual, tenemos que demostrar que es un objeto virtual. Para eso nosotros tenemos que demostrar que este rayo incidente llega al objeto virtual. ¿Sí? Por eso está en esa ubicación, no es que lo pusimos aleatoriamente. Este haz de luz incidente, la prolongación está llegando a ese. Vamos entonces con el otro. Incide con dirección al foco objeto y se refracta paralelo al eje principal. Tengo que hacer un haz de luz que incida con dirección a esto, que llegue hasta acá, la prolongación, y que después se refracte paralelo. Ah. Bien. Este es el haz de luz que está incidiendo con dirección al foco objeto. La prolongación llega hasta el objeto virtual y ahora lo tengo que hacer refractar paralelo al eje principal. Tercer haz de luz. ¿Estamos todos de acuerdo? La pregunta es ahora, ¿a dónde está la imagen? Falta, Los profe, que refracte. Los rayos refractados, ¿forman la imagen? No. No. ¿Qué tengo Falta. que hacer entonces? La prolongación de rayos, profe, al lado izquierdo. Exacto. Voy a prolongar los rayos refractados. El verde no se prolonga, el rojo lo puedo seguir prolongando un poco mejor que lo que lo hice yo. Y vamos a prolongar el azul. Ay. Uh-huh. Bueno, a mí de derecha esta raya no me quedó nada, pero a ustedes les debería quedar de derecha porque lo están haciendo con regla. El verde no se prolonga, tendría que prolongar el rojo, ¿sí? Vamos a prolongar el rojo. Bueno, podríamos decir que la roja medio que la acomodé yo a mi gusto para que me quede, ¿no?
Prolongué los 3 rayos refractados. Este, el verde que no se prolonga, y este otro rayo refractado. Lo primero que nos fijamos siempre, tanto yo como los demás profesores, miro el gráfico, 1, 2, 3 rayos, solo 3 líneas completas. Estos son los rayos incidentes. Miro del otro lado y tengo que encontrar 1, 2, 3 rayos, solo 3 rayos refractados, solo 3 rayas completas, ¿sí? Y ahora vamos a buscar entonces dónde se formó la imagen. ¿Dónde se formó la imagen? Al lado izquierdo. Más o menos por acá. ¿Sí? Ahora tenemos que ver cuáles son las características de esta imagen. ¿Virtual? Imagen virtual. Exactamente, imagen virtual. ¿Por qué? Porque está formada por rayos, por prolongación de rayos refractados. ¿Mayor o menor? Igual. Igual. ¿Derecha o invertida? Invertida. Invertida. Ahí está. ¿Sí? Imagen virtual de igual tamaño, invertida. Sí. ¿Sí? A mí me sale mayor la imagen. Puede ser que sea mayor si le salió, sí. Y en realidad mirando mi computadora también es mayor, ¿eh? Sí, mayor. Dependiendo de las posiciones Mayor. en las que uno lo coloque en la hoja milimetrada, a mí también me dio de igual tamaño. Claro, hay que ver a qué distancia ustedes colocaron. Esto no está medido, ¿no? Cuando hagamos un gráfico con las medidas exactas, nos tendría que dar a todos mayor o a todos. Pero bueno, va a depender de varios factores, o de 2 factores que son fundamentales. Por un lado, a qué distancia pusimos cada uno el objeto virtual. Porque algunos lo habrán puesto más cerca del foco y otros más lejos. No todos a la misma distancia que yo. Y por otro lado, bueno, yo no lo hice con regla, o sea que también. Lo otro de lo que va a depender es la distancia que hay entre cada uno de los focos. A qué distancia cada uno de ustedes colocó el foco. Si a 3 centímetros, a 4 o a 5. De eso nos puede depender el tamaño de la imagen, ¿sí? Más allá de que, bueno, mis rayos, como el que en rojo lo hice coincidir donde yo quise más o menos y no donde realmente era. Entonces acá hay un error. Cuando nosotros lo hacemos con regla, con las medidas y en una hoja milimetrada, las diferencias pueden ser mínimas. Pero cuando es mayor va a ser siempre mayor para todos y cuando es igual va a ser siempre igual para todos. Ahora, quiero que entiendan el concepto. La diferencia que tuvimos entre esto y lo que hacíamos el martes en la clase anterior es que estamos colocando un objeto virtual y que estos objetos virtuales están formados por prolongación de rayos incidentes, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ubicamos el objeto virtual en el lugar que le corresponde, lo que tenemos que hacer es que la prolongación de estos rayos incidentes lleguen a la punta de este objeto virtual, ¿sí? De esa manera nosotros podemos ubicar cómo es la manera en la que está ingresando el haz de luz a esta lente. Lo otro que hacemos es seguir graficando los rayos refractados de la misma manera que lo haríamos con o sin objeto virtual. Esto no nos va a cambiar en nada. Y una vez que lo tengamos, buscar la formación de la imagen, que puede estar dada de este lado por rayos refractados y ser una imagen real, o que puede estar dada de este lado por prolongación de los rayos refractados, y en ese caso ser una imagen virtual. ¿Sí? ¿Me entendieron todos? Recuerden, las cámaras prendidas, enfocándolos a ustedes, no apagadas ni el techo, por favor. Vamos a ver más de este ejercicio. Listo. Van a hacer uno ustedes solos ahora. Yo les voy a dictar. ¿Cómo se puede diferenciar? O sea, eso no ubico hasta ahorita. ¿Cuándo es mayor, igual o menor? El tamaño, la medida, si es más grande es mayor, si es más chiquita es menor. Si es igual es porque tienen el mismo tamaño.
en Lo ambos que lados. tenés que fijar es el tamaño, la relación del tamaño del objeto con la imagen. Ah, ya, ya, gracias. Bien, vamos a hacer lo siguiente, y presten atención porque no quiero discusiones. Listen, yo tengo una duda. ¿Sí? En el positivo, digamos, la anterior clase, la última, ¿Sí? estaba en el lado izquierdo del objeto, ¿no? O sea, hicimos el objeto real. Porque era real. Sí. Ahí no había ninguna, una línea prolongada, ¿no? No, porque el objeto ese era real y los objetos reales están formados por rayos incidentes. Ahora tenés prolongación porque era un objeto virtual y los objetos virtuales están formados por la prolongación de los rayos incidentes. Claro. Entonces, si ustedes nos dan el examen en la parte derecha, el objeto virtual sería como lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Exactamente. Está bien, Lisa, muchas gracias. Bien, yo les voy a dictar el enunciado de un problema. Con ese problema ustedes tienen que hacer una marcha de rayos, ¿sí? Una vez que terminemos de hacerlo, que vamos a calcular cuánto tiempo nos lleva a hacer esto, ¿sí? Ustedes vamos a ir viendo de a uno, ¿sí? El gráfico. Por lo tanto, les pido que el gráfico lo hagan en una hoja y que cuando usan el marcador o el lápiz lo aprieten fuerte para que se pueda ver en la cámara de la computadora, ¿ok? Tienen que mostrar el gráfico a pantalla para que nosotros podamos sacar la foto y guardar esa foto, ¿sí? Quien no lo muestra, no tiene nota, ¿sí? Una vez que todos los mostremos, lo vamos a ir corrigiendo. No importa si está bien o está mal, pero el gráfico tiene que estar hecho y lo tienen que mostrar, ¿va? Bien, entonces, les voy a dictar. Determine por marcha de rayos la formación de la imagen de un objeto real de más 15 centímetros de altura coma, ubicado a 60 centímetros del vértice. ¿Puedes repetir? No sé. Determine por marcha de rayo la formación de un objeto real de más de 15 centímetros de altura, coma, ubicado a 60 centímetros del vértice de una lente convergente de 2 dioptrías y media, o 2.5 dioptrías. Punto, indique las características de la imagen. Lo repito por si queda alguna duda. Lisa, voy a apagar un rato mi cámara. Es para traer más hojas. ¿Cómo? Voy a apagar un rato mi cámara para traer más hojas, Leo. Sí, repito el ejercicio. Determine por marcha de rayos la formación de la imagen de un objeto real de 15 centímetros de altura,
ubicado a 60 centímetros del vértice de una lente convergente de 2 dioptrías y media. Indique las características de la imagen. ¿Todos tienen el problema? ¿Sí? Yo no, listen, si no dame lapicero. Puede dictar, por favor. No entendí. ¿No puedo repetir la pregunta, por favor? ¿El ejercicio? Sí. Ok. Ay, lo perdí. ¿Dónde estaba? Determine por marcha de rayos la formación de la imagen de un objeto real de más 15 centímetros de altura, ubicado a 60 centímetros del vértice de una lente convergente de 2,5 dioptrías. Punto, indique las características de la imagen. Disculpe, profe, el 2,5 dioptría positivo. Buena pregunta. Lee el enunciado y fíjate. Es convergente, Milena. Tienen que pensar primero, analizar el problema, poner en el gráfico los datos que tienen o los que saben, averiguar los que faltan y después empezar a hacer la marcha de rayos. ¿Sí? Muy bien. Ya todos tienen el problema. Vamos a considerar 15 minutos. Son 21:47. Para las 22 deberíamos tener el ejercicio listo. ¿Sí? No pueden apagar sus cámaras. Alexander, Gerardo, no pueden apagar las cámaras. Helen, la cámara te tiene que enfocar a vos, lo mismo que a Melanie, por favor. Gerardo, tu cámara prendida.
del vértice. Yo me quedo con prestar del uso de. Para que me hagan el celular. Del vértice de un lente convergente de 2.5 dioptrías. ¿Cómo es Tu un lente? micrófono. Ah, perdón. Te leo la pregunta de nuevo. Determine por marcha de rayos la formación de la imagen de un objeto real de 15 centímetros de altura, ubicado a 60 centímetros del vértice de una lente convergente de 2 dioptrías y media. Indique las características de la imagen. Disculpe, ubicado a 60 centímetros, dijo, ¿no? Sí. Ariel, ¿me mostrás cómo vas con el gráfico, por favor? No lo hice porque estoy cenando aquí con mi familia. Adriana, ¿podés retirar al alumno de clases, por favor? ¿Puedo mostrar ya mi gráfico? No, vamos a esperar. Nos faltan unos minutos. Vamos a darle tiempo a tus compañeros. Yo igual dicen, si no me voy haciendo más porque ya lo acabé. Leyendo el enunciado que puso Alexander, y perdonen, cuando dije más 15 centímetros era el más como signo, no que sea más grande de 15 centímetros, ¿sí? Positivo 15 centímetros. No sé si lo entendieron así o no. Que alguien me confirme esto, por favor. Sí, se entendió, Listen. Ok.
¿Cuánto falta, Lice? Y lo pues Choco. Ya estamos. Muy bien, ¿tienen todos sus gráficos? Sí, Lice. Ok, Adriana, ¿me ayudas entonces ahora? Un ratito, Lice. Sí. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Como Adriana es quien maneja el Zoom y quien está grabando la clase, ella los va a ir llamando de a uno para para que pueda dejar grabada la imagen grande del gráfico, así todos lo podemos ver, ¿sí? Y mientras tanto vamos a ir tomando las capturas de pantalla para tener la tarea de todos. Cuando te llamen, Milena, cuando te digan tu nombre, así no se cansan de estar con el coso ahí. Cuando les digan el nombre, lo van a ir mostrando, así puede quedar grabada, pinchada la pantalla. Alexander Sequeiros. Alexander, mostranos tu gráfico. Chicos, tiene que ser rápido esto, por favor. Estén atentos. ¿Por qué pusiste el objeto del otro lado, Alexander, si era real? ¿Y a dónde está la imagen? Lo estoy corrigiendo ahorita, le dicen que me equivoqué. Otro, Adri. Álvaro Limachi. Sí, dice. Álvaro, formaste la imagen solamente con 2 rayos. No, déjala ahí puesta. Déjala ahí puesta. Eco. Ahí va. Te falta el tercero. Y de un Tiene los lado... 3 rayos. ¿Cómo? Tiene los 3 rayos, dice. Ah, bueno. ¿Será que no lo veo entonces? Pero ¿y dónde? ¿Y cómo no está formada la imagen por los 3 rayos y solo por 2? Hay uno que está mal hecho. El rayo que pasa por el foco, el que se está yendo hacia abajo, Usted se tiene calla que la boca, salir. señorita. Puede hablar cuando le demos la palabra nada más. Gracias. Controlalo, Álvaro, qué es lo que está mal, fíjate. Los 3 rayos tienen que formar la imagen. Adriana. Está bien, gracias. América. Profe, no lo hice. Otro. Ana Raquel.
Lisa, no lo terminé. Muéstrame lo que hiciste. Lisa, no funciona mi cámara de atrás. Pero a ver. Ariel Arancibia. Tampoco pude hacerlo. Y quería disculparme por la respuesta, solo que no sabía, tenía que decir la verdad. Disculpen. Yo te aclaro una cosa, Ariel. No es la primera vez que estás cursando la materia y con esta actitud que tenés no creo que la puedas aprobar. Si vos tenés ganas de cenar con tu familia es muy loable, pero no entres a clase. Yo también quiero cenar con mi familia y estoy acá sentada dando clase. Buscate los momentos o esperá y cursá la próxima vez. Está bien, disculpe. Cristian Villavicencio. Ok, a ver, Cristian. La marcha de rayos está bien. Hay dos rayos ahí que no deberían estar completos del otro lado, pero ten en cuenta que el objeto era real, no virtual. Hiciste la marcha de rayos un objeto virtual. Pero ahí usted lo puso positivo a los 60 centímetros, ¿no? Entonces yo entendí como si al lado, si a este lado es positivo del eje cartesiano, entonces a este lado es negativo, entonces por eso lo puse aquí los 60. Bien, perfecto tu explicación, pero ojo, yo te dije que el objeto era real. Si el objeto es real, ¿de qué lado tiene que estar? A esa parte no le escuché, solamente escuché los 60 centímetros de lo que se encuentra a 15 más y a 60. No dijo que... Sí. Puedo no decir más 15 y decir sobre el eje principal o por debajo del eje principal, y vos te tendrías que dar cuenta si es positivo o negativo, ¿sí? En este caso te dije que era un objeto real ubicado a 60 centímetros del vértice de la lente. Entonces, eso si no es lo real, escuché. siempre va a estar del otro lado. Sí, correcto. Como no escuché que era real, por eso lo hice ahí, al lado negativo. Corregilo, por favor. Está bien. Adriana. Sí. Cristian López. Dice, bueno, no tengo lapiceros de colores. A ver, lo que he podido. ¿Se ve? Un poquito más atrás, por favor, Cristian. Bien, Cristian, la idea está, los rayos no están bien hechos. Fíjate que donde llega el haz de luz incidente sobre la lente, a partir de ahí tiene que salir lo paralelo o la refracción. No podés cambiar la ubicación. ¿Sí? Pero bueno, la idea está, tenés que practicarlo un poco más, por favor. Está bien, licenciado. Gracias. Adri. Sí, ahorita. Irene. ¿Se nota? ¿Sí? Esta de aquí me equivoqué. ¿Cuál es el objeto ahí, Irene? Aquí lo puse. ¿Pero el objeto era real? ¿Por qué lo pusiste del otro lado de la lente? Porque me equivoqué, no le entendía, le hice. Ok, volvélo a hacer, por favor. Ya.
Edwin Roca. No lo terminé de hacer, Lice, Mostrame lo que hiciste. ahorita. Ok, seguimos. Ervin Roca. Ya lo dio. No, este es el hermano. Uno es Edwin y el otro es Ervin. No, Edwin terminé, pasa Lice. primero, Ervin le toca igual, le toca ahora. Ok. ¿Qué dijo Ervin? No lo terminé. El que sigue. Flor. Más atrás que no se ve. Flor, ¿dónde está el objeto? Aquí lo, a ver, espera un ratito. Está aquí porque me basé en el otro ejercicio anterior. Bien, o sea que hiciste un objeto virtual. ¿Está al otro lado? Y por lo pronto está formado por prolongación de rayos incidentes. No está formado Ok. por rayos incidentes. ¿Y dónde Ok. están los rayos refractados en ese objeto? A ver, no lo entiendo. Ok, el que sigue. Pásalo, por favor. Gerardo. No lo hice, Lice. Helen. No sé si logra verlo. Sí. Muy bien, Helen. ¿Cuánto medía tu foco? 15. ¿Por qué sacaste esa distancia? El que estaba sin los audífonos, cuando usted dijo que no es alto, o sea, eh, lo puse 15 porque escuché más 15. Ok. Muy bien. El que sigue. Jefferson. Buenas noches, Lice. Buenas. Ahí está. ¿También hiciste un objeto virtual? Sí, me equivoqué, Lice. No lo hice bien. Más allá de eso, tenés los rayos refractados, los rayos incidentes, pero no están los refractados. Sí, en eso me estaba equivocando, eso estaba dudando. Ok, volvelo a hacer, por favor. Sí, ahorita lo. Yasbel. ¿Se ve, Lice? Sí, perfecto. Ya te hago una consulta. ¿Cómo determinaste la distancia del foco? Acá está, ay, acá está. Esa. Ok, gracias. Ya, Lice. Muy bien.
José Carlos. Aquí está Licen, no sé si se ve. Ahí. No sé si también se ve lo que puse de que mayor todos. Muy bien. ¿Cómo determinaste la distancia del foco? Mitad del, ¿Cuánto lo pusiste? del objeto. ¿A cuánto? Es 30. ¿De altura o de...? No, el foco, la distancia focal. La distancia focal es la mitad del... Ahorita lo tengo todo aquí. No, pero ahí, ¿a cuánto lo marcaste en el gráfico? 30, o sea, 3 centímetros. Muy bien. ¿Quién sigue? José Luis Choque. Ahí sería así. Así me quedo. Ok, la marcha de rayos está bien, pero el objeto es virtual y era real. Uy. Hay que Perdón. leer los enunciados. El que sigue. José María. Estamos en presentación de trabajos prácticos. Un poquito más atrás, por fin. No hace foco. Ok, muy bien. ¿A qué distancia pusiste el foco, José María? ¿Le hablo en un ratito? Tu audio, José María. Ok. El que sigue. Karen. ¿Se ve? ¿Qué tipo de lente es esa, Karen? Positiva convergente. ¿A qué distancia pusiste el foco? A la mitad era 60 a 30. ¿Por qué? ¿Por qué a 30? Porque eso es la regla, dice lo ¿Qué regla? que siempre va a ser la mitad el objeto del objeto. ¿La regla es que el foco es siempre la mitad de la distancia del objeto? Sí, sí. ¿Y quién dio esa regla? ¿O de dónde la sacaste, dónde la leíste? Así aprendí, le hice lo que el anterior estaba viendo de la clase anterior. ¿El que sigue?
Lenny. Ya está, dice. Mostrame la fórmula que está escrita arriba. ¿A qué se refiere esa fórmula? Estaba viendo de mi anterior cuaderno y estaba encontrando así. La fórmula dice 1 sobre P. ¿Por qué pusiste que P era 15? Digo, ¿de dónde sacaste el 15? Lo dividí, 15 dividido entre 100. ¿Pero de dónde sacaste el número 15? El 0,15 Ajá. es el resultado de la división de más 15 dividido entre 100. ¿Pero de dónde sacaste el más 15? De acá, el real de más 15. Esa es la altura del objeto. ¿Sí? Esa es la altura del objeto. Sí, dice. ¿Y por qué hiciste esa división para sacar el foco? ¿Qué significa la P que está abajo del 1 en la fórmula? Es el poder. Ujú. ¿El poder es más 15? 0,15. ¿Por qué el poder es 0,15? Porque me dio el resultado de la división 0,15 y lo bajé acá. ¿Pero qué es el 15, Lenny? El 15 en el enunciado, ¿de qué está hablando? ¿Del tamaño que tiene el objeto? Sí, de la altura. Ujú. ¿El que sigue? Le hice una pregunta. En esa fórmula en realidad sería 1 dividido entre más 2.5, ¿verdad? Exacto. Ah, ya. Gracias. Lilian Sáenz. Esta dice. No sé si ve. Sí, baja tu volumen. No veo 3 rayos de Cristian, cada que uno se de los separe que se vaya a otra habitación para que usted pueda hablar. ¿Yo? No, el que está con Lilian pasando la clase. Ok. Lilian, yo en ese gráfico no veo 3 rayos de cada lado. Así lo hice. Pero te das cuenta que te falta. Sí, me falta. 3 rayos completos de un lado, 3 rayos completos del otro. Sí, me falta. Hacelo de nuevo, por favor. Ya. Luis Carlos. Presente. Esto lo de arriba es que lo hice mal primero con lapicero. Después, nota. ¿Se ve? El Sí, de abajo. se ve. ¿A qué distancia pusiste el foco?
a la mitad. ¿Por qué? Por, no sé, por la fórmula, por la regla. ¿Cuál es la regla? No, no sabría decirle. Ok. ¿El que sigue? Luis Miguel. Aquí está, profe. Bien, la misma pregunta. ¿A qué distancia pusiste el foco? A 40 centímetros, ¿Por qué? porque es la distancia focal es la división de 1 sobre la potencia. Muy bien. Esos son rayas, no rayos. Acuérdate que tienes que hacer las flechas. Ah, ya, lo voy a complementar. ¿El que sigue? Álvaro Machaca. ¿Se ve? ¿Sí? Muy bien, la misma pregunta. ¿A qué distancia pusiste el foco? A 31 centímetros. ¿Por qué 31? Porque aquí abajito está la fórmula de potencia esférica. Pero 60 centímetros es la distancia que hay del objeto a la lente. Ya. Y esa fórmula está con respecto al poder de la lente. Muy bien. Hágaselo, por favor. El resto está bien. ¿Quién más falta? Max. Presente, profe. Un poquito más atrás, a ver si se enfocó. No, más adelante. ¿Logra verlo? Sí. Contame lo mismo que le pregunté a tus compañeros. ¿A qué distancia pusiste el foco? Lo puse a 30. ¿Por A la qué? mitad, a la mitad de... Porque la acá dice, distancia. sí, a la mitad. Ok. ¿El que sigue? Melanie. Dice, no lo hice. Milena. Ahí se ve. Sí. Ahora sí. Ok. ¿El que sigue? Norma. Un poquito más atrás. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Por qué está el foco a 30? Lo saqué a base de la distancia del objeto que está a 60 centímetros, le puse la mitad 30. ¿Por qué? Bueno, porque lo mismo, ¿no? Que así nos enseñaron pues, ¿no? En la primera materia que pasamos, de que la mitad iba a ir a 30, ¿no? Y como está a 60, le puse a 30. Muy bien. ¿El que sigue? Oishin. No lo hice. Bueno, lo hice la mitad.
Randy. El foco me he inventado, dicen. Ok. Pero quería preguntar cómo se hace ahora el focus, porque lo he puesto donde me convenía para que pensé que iba a salir muy grande. El de 60 igual a 30, nomás lo hice. El foco no sabía cómo sacar y lo he colocado al Puede medio. trabajar a escala de todas maneras, no hay problema. De cuadre, digamos. Lo he colocado al medio el foco, nada más. Ok. Ahora lo vamos a ver. El que sigue. Rosa María. Se nota. Muy bien. ¿A qué distancia pusiste el foco? No hice la fórmula, pero se pone según según la fórmula. A ver, que revisaba. ¿Vos a qué distancia lo pusiste? ¿Cómo lo ubicaste ahí? Licenciada, lo puse. No se le escucha, Rosa María. Sí, empíricamente, pero no hice la fórmula. Ok. El que sigue. Se pone. Silvana. Muy bien, el que sigue. Susan. ¿Se ve? ¿Se ve, Listen? Sí, sí. No me alcanzó la hoja porque no lo hice vertical, perdón. El que sigue. La que seguía era Tainara, pero se escapó de clase. Le toca a Talía. Ahí está. ¿Cuántos rayos hay en Italia? Esto está mal. Me equivoqué. Bien, contame cuántos rayos tenés de un lado y cuántos rayos tenés del otro. 3. Esta es una. Y esto es luego ¿Y del otro lado? 1, 2. Ese está con línea de puntos. Ese también. El del centro. Y ese es el prolongado y prolongado. ¿Cómo determinaste el foco? Dividí el poder dióptrico
¿Y ese rayo que está subiendo allá para arriba, de dónde sale? De aquí. Para allá y se prolonga hacia el foco. Entonces eso no es un rayo, es una prolongación. Prolongación. Entonces tenés 4 rayos del lado incidente y uno... No, son 3. Este es 1, 2 y el medio. El de arriba que está llegando al foco es prolongación, no es rayo. Es la prolongación del que aquel que se está yendo para arriba. No, un rayo. Ok, ¿el que sigue? ¿Terminamos? Bien. Bueno, voy a aclarar un par de puntos, así que presten atención todos. Primero, cuando se hace un ejercicio lo tienen que hacer. Si no lo hacen, no sirve de nada. Si lo hacen y se equivocan, aprendemos del error. Si no lo hacen, no aprendemos de nada. ¿Sí? No está mal que se equivoquen ahora, porque están aprendiendo. Pero si no se equivocan, no van a aprender. Si no lo hacen, imposible que se equivoquen. Entonces, no sirve de nada. Si no tienen ganas de hacer los trabajos prácticos, está bien, no los hagan. ¿Sí? Si no tienen ganas de aprender, está bien, no aprendan. Ahora, en cuanto al enunciado del problema, antes de empezar a hacer un trabajo práctico o de hacer un gráfico, en realidad, lo primero que tenemos que hacer es leer bien el enunciado. Uno de los errores más comunes que se vio en los gráficos es que no tuvieron en cuenta que el objeto era real. Si yo en el enunciado les digo que el objeto es real, no necesito decirles más o menos en cuanto a la distancia, porque ustedes tienen que saber que el objeto real se encuentra a la izquierda del gráfico, o sea que su distancia va a ser negativa. Si yo les digo que el objeto es virtual, ustedes tienen que saber que el objeto se va a encontrar a la derecha del gráfico, por lo tanto su distancia va a ser positiva. O sea que se pueden encontrar con problemas donde les diga real o virtual, o les diga más menos. Y con que le diga más menos, ustedes tienen que saber de qué lado ponerlo, y si es real o si es virtual. Eso por un lado. Segundo tema de interpretación de el ejercicio. Yo les dije que la lente era convergente de 2 dioptrías y media. El valor del foco es la inversa de la distancia focal. Ustedes no pueden poner el foco a donde ustedes quieran, porque si no el gráfico no les va a dar. Cada lente tiene una distancia focal propia y un poder dióptrico propio. ¿De dónde sacaron la regla de que el foco está a la mitad de la distancia del objeto? No sé, me gustaría que la busquen en qué bibliografía lo encontraron. ¿Sí? El foco, la única regla que hay es que el foco es equidistante del vértice de la lente, o sea que para un lado y para el otro tiene la misma distancia, foco-objeto, foco-imagen. Ahora, si ustedes no tienen en centímetros o en una medida cuantificable cuánto mide esa distancia focal, que yo les puedo decir 30 centímetros, 40 centímetros, 25 centímetros, y les doy el poder de la lente, lo que ustedes deben hacer es buscar el foco con una fórmula muy simple que ustedes ya conocen, que es 1 sobre el poder esférico de la lente. Ustedes no pueden poner el foco donde quieran, porque estamos hablando de una lente convergente de 2 dioptrías. O podemos llegar a hablar de una lente convergente de 40 centímetros de distancia focal. Si yo les digo que la lente es convergente de 40 centímetros de distancia focal, ustedes, si sacan la inversa de esta distancia focal, van a saber que estamos hablando de una lente convergente de 2 dioptrías y media. ¿Sí? O puedo no decirles convergente y decirle que la lente es más 2,50 dioptrías. O puedo no decirle ninguna de estas cosas y decirle que es una lente con una distancia focal de menos 40 centímetros. Entonces ustedes tienen que ya saber que esa lente es una lente positiva de 2 dioptrías y media con una sola fórmula que es 1 sobre F o 1 sobre P. ¿Sí? El foco no es aleatorio. Responde a una necesidad básica de la lente, el poder dióptrico, el poder focal que tenga esa lente. No lo pueden poner ustedes donde quieran.
¿sí? Y no tiene que ver con la distancia del objeto, porque nosotros podemos tener una lente de 2 dioptrías y media y ponerle objetos a un montón de diferencias de distancias y nos va a dar imágenes también, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es interpretación de del enunciado. Necesitamos leer, entender lo que estamos leyendo para poder hacer el gráfico y hacerlo bien. En cuanto al gráfico, lo que yo les dije, les entró por aquí, les salió por acá, excepto un par contados con los dedos de una mano. Les dije, hoja milimetrada. Nadie lo hizo, muy pocos, creo que 2 en hoja milimetrada. 3 marcadores de 3 colores diferentes, 1 para cada rayo. Nadie lo hizo, no importa lo que dice la profesora, me vale madre, yo hago lo que quiero. Les dije que tenía que haber 3 rayos incidentes, 3 rayos refractados, que era una manera de comprobar ustedes si estaban haciéndolo bien o no al gráfico. No lo comprobaron. Entonces, cuando lo hicimos en la pizarra y lo hice yo, pregunté si había dudas. Los que no pudieron hacer el gráfico ahora, nadie me dijo que no sabía, que no entendía o que necesitaba que se lo vuelva a explicar. Quedaron como que no había dudas, ¿sí? Estos son los problemas que después vamos a tener el día del examen. Si ustedes no preguntan cuando tienen que preguntar, yo no respondo cuando tengo que responder. Les doy un trabajo práctico y no lo hacen porque no lo saben hacer. Vuelvo a lo que les dije en la clase pasada. Depende de ustedes. Adriana, vamos a colocar en el foro el enunciado del problema, que vuelvan y rehagan todos los gráficos bien hechos, como corresponde, en hoja milimetrada, con 3 rayos, cada uno de su color diferente, y con los focos a donde tienen que estar, y van a subir la foto a la plataforma. ¿Podemos hacer eso? Sí, después corroboramos bien el enunciado. Bien, yo voy a volver a poner. Entonces, en el foro de la materia voy a poner el enunciado y ustedes, cada uno va a tener que subir una foto de su gráfico bien realizado, con todos los datos, ¿sí? Con la ubicación del foco donde tiene que estar, no necesito la fórmula, pero con la ubicación del foco donde tiene que estar, con los rayos hechos como corresponden, con las prolongaciones hechas como corresponden en el caso de que sea necesario, y así como perfectito como debiera haber quedado este trabajo práctico. Eso por un lado. Por otro lado, les voy a mandar otro trabajo práctico que van a tener que realizar antes del día martes, ¿sí? En ese trabajo práctico tienen un enunciado similar al que yo les di ahora, pero con mayor dificultad. Nada que no puedan resolver. Si lo piensan, lo pueden resolver. Si tienen dudas, hay un grupo de WhatsApp para que me consulten. ¿Quedó alguna duda? Cristian, el que es de este mismo gráfico, el que vamos a subir, ¿hasta cuándo es? Pasa que yo no voy a poder salir de mi casa hasta el sábado para poder conseguir la hoja milimetrada, pero si no hay problema que lo haga en la hoja cuadriculada, pero ya de esta forma, ya no así para que me pueda salir bien el gráfico. Ahora vamos a ver pero hoy qué día es, jueves. No, bueno, puede ser hasta el sábado, no hay problema. Vas a tener que hacer los otros juntos. Si no, pedirle a alguno de tus compañeros que te tire por abajo de la puerta una hoja milimetrada. Alguno que ya esté. Ya, Lisen. Gracias. Dicen, ¿Sí? entonces, lo que usted está pidiendo para subir que sea en hoja milimetrada. Que sea en hoja milimetrada, que todos los valores que tienen que estar estén con un lapicero negro y que los 3 rayos estén con 3 colores diferentes. Ya. Y todos los nombres, ¿no? El foco, el eje principal, la rayita, el positivo de la lente o negativo, cuál es el foco objeto, cuál es el foco imagen, y las características del objeto, si es real o virtual, y de la imagen, cuáles son. Todo eso tiene que estar, así como yo lo hacía en la pizarra, pero bien hecho, digamos. Dice. ¿Sí? Yo veo que usted está trabajando con centímetros. En el examen, que no lo cambia a metros, sería bueno. Lo podés trabajar en cualquier unidad siempre que mantengas la misma unidad para todo. El problema es que si vos trabajás en metros, la altura de la imagen la vamos a tener que poner de 3 metros porque si no te va a quedar así de chiquitita.
Pero ustedes pueden trabajar con, por ejemplo, había un compañero, por ahí no me acuerdo, que si bien no había puesto bien la distancia del foco, en vez de usar los 60 centímetros usó 30. También nos pueden trabajar en escala, no hay problema. Por ejemplo, tienen una vez un gráfico donde tienen que poner 100 centímetros. Es como muy grande. Ustedes quieren trabajar una escala 2 en 1, lo hacen más chiquito. No pasa nada. Pero tengan en cuenta que tienen que trabajar en toda la escala con el mismo tamaño. En todo el gráfico, perdón, con el mismo tamaño. Dice, Pero la unidad la manejan ustedes. Para mí es indistinto. cuando la altura del objeto es chiquitito, como usted dice, Sí. es más largo la raya, o sea, el diamante que se forma en los rayos es más largo. En cambio, cuando es más alto, es más corto, más estrecho. En realidad ese diamante que vos decís que se forman las convergentes entre el objeto y la imagen, no depende más tanto de la altura del objeto, sino de la distancia a la que esté el objeto del foco. Mientras más cerca del foco está, te va a quedar más grande. Si vos lo alejás a ese objeto, por más que tenga el mismo tamaño, lo alejás más del foco, ese diamante queda más chiquito. Pero va con ese mismo, pero poniendo un objeto más lejos. Y fíjate cómo se te achica. Sí, Susan. Que te podés fijar en la marcha de, perdón, en los casos, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5. Ahí te explica, o sea, si pones la imagen, a qué distancia del foco, si la pones cerca, lejos, si la pones del otro lado y cada vez más cerca de la recta cartesiana, ahí te sale como te sale Cada vez más grande la imagen. Sí. Algunas veces no se puede graficar porque las líneas son muy abiertas. Yo digo que a veces es mejor trabajar con metro porque las líneas, como vos decís, te salen muy abiertas. Claro, pero eso ya depende de vos, de cómo lo querrás hacer, como dijo la licenciada. Que Si a vos te resulta más cómodo trabajar con metros, trabaja con metros. Tendrías que, en este ejercicio, por ejemplo, lo podés hacer con metros. Haces 0,15 metros, haces 0,60 metros y lo trabajas en metros. Si a vos te sentís más cómodo y te resulta más cómodo, lo podés hacer en metros, no hay problema. Usted le dice más o menos calcule uno que no se pase de la hoja, digamos. Ya. El problema de metros es que nosotros para hablar de dioptrías en metros, o sea, yo no puedo decir que tiene un foco de 3 metros. Calculen qué distancia, qué poder dióptrico tiene una lente con 3 metros. 300 centímetros. No. Si el foco es de 3 metros, ¿qué poder dióptrico tiene la lente? No existe. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que, por eso es que estamos trabajando en centímetros, porque las lentes más clásicas en lentes delgadas no superan las 4 dioptrías. Podemos hablar de una lente de 8 como una exageración, que ya sería una lente gruesa. Pero si ponemos distancias focales mucho mayores, mucho más grandes, estamos hablando de poderes que nosotros no manejamos habitualmente. Pero vuelvo a lo mismo, si ustedes ay, no me acuerdo tu nombre. Machaca, te resulta más fácil trabajarlo con metros, lo puedes hacer con metros. No te va a cambiar y no va a estar mal tampoco. Mientras vos anotes en la fórmula que vos estás usando en vez de 60 centímetros, 0,60 metros. Listo. Mientras mantengas la unidad y a vos te resulta más cómodo, lo puedes hacer así sin ningún problema. Dicen, cambiando de tema, hoy es la última clase. No, O sea, en la plataforma. No es la última clase, lamento informarles. La semana que viene me van a volver a ver la cara. Es Machaca, Sí. nomás que no lo quiere ver. Sí, tengan en cuenta que les quedan pocas clases, poco tiempo de clase, perdón, y que una vez que termine la última clase van a tener un examen parcial de solo lo que les pasé yo y después el examen final de toda la materia. ¿O eso con un Dice, receso de una semana? ¿Cómo? ¿Con un? El No te examen, escuché. para examen va a haber un receso de días. No sé si están las fechas pautadas.
Del parcial no, el parcial se No termina en está, la por clase eso del parcial. pregunto, Y el final sí, seguro que van a tener un par de días, pero no sé cuándo. Adriana, ¿están las fechas de los finales? Y no, si no terminamos la clase, no se puede fijar una fecha de examen. Pero bueno, como para tranquilidad, entre la última clase y el parcial no hay mucha diferencia de tiempo. Entre la última clase y el final sí tienen un tiempo para poder estudiar. Listen, ¿será que puedo en el último día de clase ver más teoría? Sí, ¿a qué te referís con teoría? Las teorías que hemos llevado. Sí, yo les dije al principio de clase que si ustedes quieren, yo estoy dispuesta a que el último día de clases responder las preguntas que ustedes tengan. Entonces, si ustedes tienen preguntas sobre teoría, yo se las respondo todas las que quieran. Ahora, yo empezar a hablar de teoría de nuevo, de lo mismo que ya dije, no, porque ¿por dónde empiezo? ¿Qué digo? Ahora, si ustedes tienen algunas preguntas, me las preguntan y yo se las contesto, no hay problema. Ya sea de ejercicio, de teoría o de lo que fuere. O de esta parte o de la parte anterior, tampoco tengo problema. Dicen, ¿puedo saber en qué he fallado en mi ejercicio? ¿De qué ejercicio estamos hablando? ¿Del de recién? Sí. Cuando mostraste el gráfico, ¿no te lo dije? No, creo que no. Si no te lo dije, debe ser que no has fallado en nada. Pero mostrámelo de vuelta, de último. Me fijo, a ver, no me acuerdo exacto cuál era tu gráfico. Adriana, ¿me podés? ¿En qué fallaste? ¿No te dije cuando me lo mostraste? Ahora sí me acuerdo cuál es tu gráfico. Primero, no se entiende. Segundo, no está en hoja milimetrada. Tercero, no tiene 3 colores. Cuarto, te dije que de cada lado tiene que haber 3 rayos y yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 del lado derecho, del lado izquierdo, y cuento uno solo porque los otros los veo con puntitos del lado derecho. Y tiene que haber 3 de un lado y 3 del otro. Ese rayo de luz que está llevando, que está con la flecha hacia arriba, no sé por dónde sale ni de dónde sale. Porque no hay ningún haz de luz que incida paralelo al eje principal y se refracte hacia arriba con dirección a F'. Profe, ¿lo puede ver mi gráfico? Pero sí te lo corregí cuando me lo mostraste. Es que no lo había hecho. Listo, en el mío sí estaba bien, ¿no? Solamente que estaba me faltó espacio en la hoja para terminar de hacerlo. Los que no lo hicieron, escucharon, supongo, la corrección o las cosas que les fui mencionando a sus compañeros. Y además, recién expliqué cuáles habían sido las fallas de muchos de los que habían hecho los trabajos o los gráficos y que no estaban del todo bien. Si escucharon eso, ¿sí? Tendrían que poder hacerlo nuevamente sin ningún problema. Si no lo hiciste cuando lo tenías que hacer, ahora lo vas a tener que presentar en base a lo que escuchaste de la corrección de tus compañeros. Dicen, debe valer algo, yo creo, ¿no? Lo que no hicieron con hoja milimetrada. Por lo pronto, los que no hicieron el trabajo práctico tienen 0. El resto que lo presentó, aunque mal, en este momento tiene nota. El que lo presentó completo y con hoja milimetrada y demás, tiene más nota que el que lo presentó más o menos y sin terminar o a medio hacer. Pero todos los que lo presentaron, aunque hayan estado mal hechos, ¿sí? Aunque se hayan equivocado, tienen nota. Porque vuelvo a lo mismo, la idea es que ustedes hagan el trabajo para darse cuenta dónde se estaban equivocando, o al menos fijarse que no lo sabían hacer. Dicen, yo no conseguí la hoja milimetrada porque estoy embarazada, solamente salgo para los controles por el tema del COVID y porque tengo un hijito también. Susan, las excusas no sirven de nada. O sea,
Hace de una semana que yo pedí hoja milimetrada. Debes tener algún pariente que sea tan amable de comprarte un parcito de hojas milimetradas y traértelos a casa. De todas maneras, no está mal tu gráfico por no haber estado hecho en hoja milimetrada, ¿sí? Pero digamos, no busquemos la excusa, busquemos las soluciones. Muy bien, si no hay otra pregunta. Nos vemos el martes. Hasta luego, Lice. Recuerden de subir el gráfico bien perfecto y bonito a la plataforma. Hasta luego, Lice. Chao, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Lice. chicos. Hasta luego, Adriana. Hasta luego, hasta el martes. Chao. Adiós.